Buenas noches, amigos de Radio Isla. Bienvenidos a otro programa, una nueva edición de La Otra Realidad. Este es tu amigo Andrew Álvarez, que como todos los viernes comparte con ustedes 2 horas dentro de la aventura de la conciencia humana. La Otra Realidad, programa de corte ecléptico, distinto y diferente a lo que usted comúnmente escucha en la radio o al análisis que comúnmente pues se dice, ¿no? Se expone a través de los medios o diferentes plataformas. Acá, desde mi punto de vista, pues tratamos de ver el mundo, de esbozar la información, de entrar en algún tipo de dinámica de pensamiento, tratando de entender un poco lo ilógico de tantas cosas, ¿no? De tantos eventos, sucesos, lo que se vive diariamente en nuestro mundo, en nuestro planeta escuela, la Tierra, acá, nosotros, los seres humanos, que a veces nos creemos que somos, qué sé yo, lo máximo, de lo máximo. Digo, nos han acondicionado psicológicamente y culturalmente, ¿no? A través de la religión y a través de esa forma y manera de vernos aparte de la naturaleza, como si fuéramos realmente la creación perfecta y lo más espléndido del universo. Y eso se le enseña a ustedes de pequeño y por siglos ha sido así. Pero cuando nos enfrentamos a la realidad, ¿no? A lo que hay que resolver todo el tiempo, nos damos cuenta que somos bien defectuosos y que nos equivocamos muchísimo. Y no solo hablo de la persona común o del sujeto común, hombres y mujeres silvestres, de a pie, como soy yo, como es usted, sino exclusivamente nuestros líderes y los que se suponen que toman las decisiones, ¿no? Sobre el destino de la humanidad, sobre los pueblos, sobre los que vivimos aquí en este mundo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con nosotros y cómo rompe la cosa más adelante. Hoy tenemos diversidad de temas interesantes para analizar, como siempre, tanto acá en lo local como a nivel internacional. Y antes de entrar en materia, discutir todos estos asuntos y ponerles la cabeza rápido, no a correr, no a masticar con las neuronas, es importante que usemos siempre el córtex de la mejor manera posible. Quiero recordarles que estoy el próximo sábado 14, porque si no lo digo yo, ¿quién lo dice? El sábado 14 de septiembre voy a estar allá a las 8 de la noche en Rec Door en Ponce. Me dicen que cuando vamos a San Juan, que cuando vamos a Mayagüez, que cuando vamos a Cagua, que cuando vamos a la Florida, ya a Orlando, Kissimmee. Bueno, la realidad es que en estos momentos estamos residiendo en Ponce y el único local que tenemos disponible es Rec Door. No hemos conseguido otros lugares disponibles acá en el área metropolitana, ni tampoco en otras zonas de la isla. Así que hasta que no aparezcan estos, lamentablemente, mis buenos amigos, pues estaremos únicos y exclusivamente por el momento en Ponce. Y que comenzamos este próximo sábado 14 de septiembre a las 8 de la noche en Rec Door. Comenzamos la serie Lo Confidencial. ¿De qué se trata esto? Bueno, de muchísimas cosas. De lo que se supone usted no deba saber y de lo que no se habla en la radio y en internet, pues se habla, a veces se exageran, se saca de contexto la información o meramente se cuenta un cuento y por ahí se repite, ¿no? Como la bolita de nieve hasta que se hace una avalancha y realmente se desinforma a las personas sobre las operaciones reales, sobre los proyectos reales, ¿no? Sobre los planes que hay sobre la humanidad, sobre todos nosotros. Se crea una mitología rara, ¿no? De seres extraños, cuando los verdaderos enemigos de la humanidad somos nosotros mismos. No se llama engaño, no tripenculei. Somos los seres humanos. Y los seres humanos por diferentes razones, ¿no? Y si hay otro tipo de influencias, no, hay algo que me rodea en nuestra existencia, pues son otras, ¿cómo diríamos nosotros? Otros estímulos y otros impulsos que quiera usted llamarle como quiera llamarle, la maldad, qué sé yo, el lado oscuro del universo, la conciencia negativa, la sombra humana. Hay tantísimas formas de llamar a la maldad, pero la realidad es que la maldad la producimos los seres humanos porque en la naturaleza, sepa usted, no existe ni el bien ni el mal. En la naturaleza el depredador es lo que es, asesina y come, ¿no? Y ese es su trabajo, ¿no? Y si no lo hiciese, todo moriría. Por ende, todo está conectado, todo es parte del equilibrio natural. Nosotros los seres humanos, ¿no? En nuestro juicio, ¿no? En nuestra toma de conciencia, en nuestro despertar, ¿no? Y en la creación que hemos hecho de interpretar el universo en que existimos. Porque si hay algo que tenemos el ser humano es que no tenemos que llenar los vacíos de información, ¿no? Nosotros siempre tenemos preguntas para algo. Bueno, generalizo un poco. Hay gente que ya no se pregunta nada, ¿no? Y ni siquiera modula y que solamente repite, ¿no? El catecismo que le dan 2 o 3 o la doctrina que 5 o 6 pues imponen, no sea política, religiosa. La vida lamentablemente pues le encierran, ¿no? En una jaula, en un cajón. Pero normalmente las personas que se liberan, que son libres pensadores, que crean una revolución interior, ¿no? En búsqueda de respuestas,
Porque la verdad es un término demasiado relativo y demasiado extenso. Usted cree que conoce la verdad, pues usted está engañado, está perdido en la noria y no sabe para dónde va. Se lo aseguro y se lo garantizo, morirá despistado. O sea, nadie conoce realmente qué es la verdad, porque la verdad se ajusta a diferentes estados, la verdad se ajusta a diferentes tiempos, a diferentes realidades, ¿no? A la existencia de tanta gente. O sea, ¿no? Es algo en ese sentido difícil de definir y generalizar para todos. Por ende, en nuestro planeta hay tantísimas culturas, tantas religiones, ¿no? Tantos sistemas políticos, tanta gente que exige que su forma de vida es la que se debe vivir. Ejemplo, bueno, Israel se cree que es el pueblo elegido de Dios. Todos los demás nos lleva el diablo, ¿no? Es el pueblo elegido de Yahvé. Los Estados Unidos creen que es la nación elegida por Dios. En pocas palabras, sus ciudadanos creen que esa es la nación que se eligió para regir el mundo y ser el imperio global. Busque, haga el análisis y llegue a sus propias conclusiones de acuerdo a los datos y a la experiencia histórica y a lo que está sucediendo. De esa manera, ¿no? Con ese etnocentrismo que algunos pueblos tienen, pues se trata, ¿no?, de determinar cuál es la historia, cuál es la realidad y qué es lo que tiene que ser, inclusive cuáles son las creencias. Pero usted puede ir, ¿no?, a través de todo ese crisol de pueblos, civilizaciones, a través de la historia, viajar en todos ellos y se da cuenta cuál siempre ha sido el mismo fenómeno, el mismo evento de la naturaleza humana, de cómo el ser humano impone sus criterios, sus mitos, cómo el ser humano trata, ¿no?, de justificar lo que hace, ¿no?, desde hacer a los emperadores, a los faraones y a los reyes dioses, hijos de los inmortales, para justificar su poder sobre el hombre y la mujer común, ¿no?, para que la esclavitud sea aceptada. Por ende, tanto tiempo se decía que los negros africanos eran animales, no seres humanos. Vea la historia, por siglos se decía eso. Y de esa misma forma o manera nos tratan a tantos, ¿no?, acá en Hispanoamérica y acá los puertorriqueños, ciudadanos de tercera clase. Así que usted tiene que entender la dinámica de la mente humana, ¿no?, de la sociedad humana, de los procesos que se han dado para que esto sea como usted lo ve en estos momentos. Pues bien, partiendo de esa premisa y llegando a ángulos históricos y a notas oscuras de la historia contemporánea, pues hemos elaborado esta serie de conferencias llamada precisamente Lo Confidencial. Lo que se supone usted no debe saber, y que comenzamos con secretum, con secreto. Yo he dado varias versiones de estas conferencias en los últimos años, pero cada vez las actualizamos y buscamos los datos de lo que está pasando ahora. Y los enlazamos con las cosas que han sucedido, ¿no?, en décadas pasadas, ¿no?, desde lo más atrás que vamos a ir, porque es que no se puede ir más atrás, porque ya nos iríamos a un trazo histórico y queremos hacer una presentación, como decimos nosotros, actualizada, que usted tiene que saber lo que pasa aquí y ahora, pues de los 60 al 2019. Y claro, lógicamente las proyecciones hacia adelante, 2030, 2050, y no son ni profecías ni visiones del más allá, simplemente las proyecciones que se hacen. Todo esto pues cogiendo los datos y las megatendencias de lo que está pasando en el mundo, un análisis crítico de esto. Hay gente que esto no lo entiende, ¿no? Hay gente que es más simplista. Hay gente que quiere ser más complicada, pero por ser tan complicada no entiende lo más simple de la vida, ¿no?, lo más elemental, lo más obvio, aunque lo tenga frente a las narices. Y en ese sentido siempre hay una resistencia, ¿no?, los anticuerpos del sistema. ¿Y qué son los anticuerpos del sistema? Pues bueno, los reaccionarios, todo aquel que va en contra de cualquier cambio o de cualquier cosa que ponga en duda lo que él cree. Me explico para que me entienda. Cualquier planteamiento, cualquier evidencia, cualquier postura, cualquier prueba, cualquier argumento, ¿no?, que ponga en duda lo que estas personas han aceptado, o estas personas que defienden el sistema a ultranza, ¿no? Defender el sistema, el orden establecido, lo que hay, porque tiene que ser así perpetuamente. No aceptan los cambios, las transiciones, no aceptan que le han mentido por tanto tiempo que se perdió en la noche de la historia, la gran mentira. Y en esa gran mentira vive mucha gente y les es cómoda. Se criaron ahí, sus padres, sus abuelos, viven ahí ya, no podrían entender el mundo de otra forma. Por eso, nuevamente, vuelvo a señalar, eso de la verdad es muy relativo, si es que existe como tal. Sí hay, obviamente, unos actos existenciales que cada uno de nosotros tenemos, unas experiencias de vivencia. Y probablemente lo que sí funciona en todo esto, uniendo, buscando, ¿no?, la esencia de cada religión, de cada filosofía, de cada proceso que pueda ser de crecimiento positivo para el Homo sapiens sapiens, para nosotros los humanos, tienen que ser las cosas que nos permitan, ¿no?, o las ideas, o los hechos, o los ordenamientos que nos permitan vivir en armonía unos con otros, ¿no?, de tener empatía. Por ende, amar al prójimo como a ti mismo debe ser algo maravilloso, ¿no? Pero claro, hay gente que se odia a sí mismo, así que usted no le pida a ese que le quiera de esa manera. Pero realmente, no hablando así en forma amplia,
el tratar de sobrevivir, de subsistir como especie, es probablemente nuestra primera misión, como todas las demás especies del planeta, todas las demás formas de vida en este mundo. Cada una adaptadas al medio ambiente, cada una en su nicho biológico, cada cual de ellas buscando en su hábitat la subsistencia, cómo poder transmitir la información a las nuevas generaciones. Y en eso nosotros, los Homo sapiens sapiens, hemos adelantado más que todos ellos. Somos Homo loquens, somos Homo technicus. Es decir, controlamos la tecnología, controlamos el lenguaje, el idioma, mucho más complejo y extenso que todos los demás animales. Claro. Oh, hombre, siempre hay que señalar, ¿no?, la capacidad que tienen, por ejemplo, los cetáceos, ¿no?, ballenas y delfines para comunicarse con ultra bajas frecuencias bajo el mar y para cambiar idiomas. ¿Sabía usted que, por ejemplo, la ballena azul todos los años cambia su dialecto? Eso es parte del estudio de la biología marina. Es interesante que esos mamíferos marinos tienen la capacidad de cambiar su dialecto. Imagínense si aquí en Puerto Rico, que la mayoría no mastica bien inglés, pudiera cambiar todos los años el dialecto, el lenguaje. El año que viene vamos a hablar ruso. El que le sigue es chino mandarín. Después vamos a hablar arameo, aunque es una lengua ya apagada por el tiempo, igual que el sánscrito y el latín. Y por ahí vamos a seguir hablando lenguas que puedan ser prácticas. Imagínese usted si tuviéramos esa capacidad, ¿no?, de ser de tener, ¿no?, la capacidad de aprender tantas lenguas, ¿eh?, de ser políglotas, de tener esa capacidad. Fíjese que se trató hace mucho, mucho tiempo, ¿no?, cuando buscamos el trasfondo de todo esto, desde Albert Einstein hasta otros grandes científicos y filósofos, de buscar una lengua en común. ¿Se acuerda usted el Esperanto? Bueno, los millennials tal vez no han escuchado de esto, pero pueden googlear, buscar, utilicen el medio del internet de forma positiva, no para enajenarnos, pero sí para buscar información que lo enriquezca, aparte que hay que seguir leyendo. No abandone leer por ver imágenes únicamente. ¿Me explico? El Esperanto, ¿no?, viene obviamente del portugués, que quiere decir esperanza, ¿no?, una lengua híbrida, una lengua que combinaba un sinnúmero de factores para que la humanidad tuviese una lengua que los conectara a todos. Esperanza, lo que quiere decir Esperanto. Pero esa lengua se murió, quedó ahí en el intento. Todavía hoy en día creo que hay unos cuantos cientos de personas que siguen haciendo el ejercicio de hablar Esperanto. La mayor parte de la gente pues ni lo conoció, ni sabe, ni cómo se deletrea, ni cómo se hace. Se perdió nuevamente entre tanta y tanta información. Recuerde que nosotros tenemos un bombardeo continuo de información de todas clases. Y tal vez el 75% de todo lo que le llega a usted lo puede tirar ahí en la trastienda y olvidarse, porque no es útil, no es funcional, no le ayuda a usted a mejorar o acelerar. Por ejemplo, la crítica que se hace, ¿no?, al Departamento de Educación por querer poner un programa de jugar golf, en vez de poner a los muchachos a hacer otro tipo de cosas que son más necesarias en la actualidad. Se quieren Chichis Rodríguez, quieren 20 Chichis Rodríguez, cuando en baloncesto, que se juega en todos los barrios de Puerto Rico, en todas las urbanizaciones, ya usted ve cómo nos coge Serbia y nos da hasta dentro del pelo. Así que queremos siempre, ¿no?, buscar, qué sé yo, escapes. No solamente hay escapistas mentales, ¿no?, que se meten en una fantasía propia o se enajenan con el alcohol y la droga, ¿no?, o se meten en algún tipo de culto raro, oculto, ahí enajenado de la vida, buscando, qué sé yo, escaparse a un universo reflejo, ¿no? También el gobierno es escapista y busca distracción pública. ¿Cómo distraer a la gente? Por ejemplo, algo básico aquí en Puerto Rico. Y aunque me salgo de mi actividad, pero todo esto está enlazado, y yo quiero que usted sea, en ese sentido, un libre pensador, sea un renacentista, que ya eso es un término ya pasé. Aunque hablemos del renacimiento, el renacentista es el hombre humanista, es el ser humano que se abre a infinidad de conocimiento, que puede ser definitivamente, ¿no?, plural en las cosas que hace, multifactorial en los hechos y la manera en que coge todo tipo de información, ¿no?, multifacético, de tantas formas y maneras podemos serlo, y así definitivamente ser una entidad conectada con los demás, en empatía y con todo lo que nos rodea. Bueno, la realidad es que mientras yo hablo de todo esto y señalo esta cuestión del golf, porque es meramente una de las muchas cosas que se hablan por ahí, de las muchas pajas mentales que tiene el gobierno y que realmente no resuelve absolutamente nada, ni para la economía ni para la educación de los niños. Claro, golf juegan, ¿no?, los grandes empresarios, eso me consta a mí, ¿no?, juegan los grandes empresarios al igual que juegan tenis. Y a usted lo invita a un torneo de golf, usted va a un torneo de golf y va ¿con quién? Con los empresarios que usted quiere, con los inversionistas. Y mientras juegan golf y de trago en trago, pues usted hace negocio. Para eso es el golf, lo sabía usted. No es para ir a botar bolitas como un bobo, es para hacer negocio, pero es negocio en ciertos niveles económicos. Igual que el tenis. Yo recuerdo que yo aquí jugaba, por ejemplo, con el CEO de aquí en Puerto Rico de Pfizer y con el de Merck, jugaba con esa gente en la década de los 90 y íbamos a jugar tenis adorado. Ellos me invitaban porque yo, bendito,
profesor que radio tenía. Y allá pues hablábamos de talleres que se podía dar, por ejemplo, ¿no? De cultura de trabajo y de otras cosas en las plantas químicas o dentro de los equipos de venta, etcétera, que tenían tanto Merck por un lado como tenía Pfizer y ese tipo de cosas. ¿Y dónde se hacía? Pues jugando tenis, jugando golf. ¿Y así como se hace? Bueno, no sé, a lo mejor la primera clase de empresario 101 es primero aprende a jugar golf y después aprende a hacer negocios de otra manera, o aprende a restar o sumar, o aprende a administrar, no sé, o aprende a ser corrupto. Por ahí vaya a ver usted lo que viene. Pero lo que quiero decir con todo esto, para ir esbozando, ¿no? De manera ya centralizándonos hacia el tema, porque es que me gusta estimular a la gente para que mastique con las neuronas. Oiga, esta cuestión, por ejemplo, Autoridad de Energía Eléctrica. Hay varios factores que son importantes en una infraestructura para que un país pueda crecer, ¿no? Para que un país pueda tener oportunidad de desarrollo, ¿no? Crecimiento económico, desarrollo social y económico. Desarrollo económico únicamente no. Aquí la gente, y vuelvo nuevamente, y vuelve el perro arrepentido. Singapur, Singapur, Singapur. Estudie Singapur, cabezudo. Vea su sistema económico, lo he dicho tantas veces. Vea cuál fue el proceso, cómo enfrentaron el crimen, si es una democracia o no es una democracia. No es una democracia, no, es una monarquía. Y vaya a buscar por ahí usted qué derechos hay allí civiles, qué derechos hay para el trabajador, qué seguros hay para el trabajador, qué retiro hay. Busque y despierte y deje de la bobería que tanta gente habla por ahí de Singapur sin saber nada de nada. Hombre, son ignorantes funcionales. Lo que quiero decir con esto es que definitivamente hay idiosincrasias y culturas, tanto sociales como de trabajo, que no encajan, y de modelos económicos que usted no puede coger un lugar y encajarlo. Usted no puede coger un triángulo y meterlo en un círculo elemental. Pues ese es el problema, que aquí quieren mostrar cosas de cualquier lado creyendo que aquí van a trabajar. ¿Sabía usted, mi amigo y mi amiga, la cantidad de proyectos y programas que se han importado a Puerto Rico de países europeos, de países latinoamericanos? Eso es muy poco, uno que otro únicamente, pero de Estados Unidos, de Gran Bretaña, inclusive tomándose copias de Corea en algunos modelos, en algunos proyectos educativos en Puerto Rico. Y ninguno funciona. Porque no está de acuerdo a la idiosincrasia del puertorriqueño, a nuestro estilo de vida, a nuestra cultura, a nuestra sociedad. O sea, usted tiene que adaptar las situaciones o crear un nuevo programa, claro, cogiendo una serie de ideas y procesarlas y poderlas preparar para que sean efectivas en el mundo en que estamos y específicamente en la realidad puertorriqueña. Pero vivimos en ese tripeo. Todos, óigame, ¿por qué usted cree? Despierte a la realidad durmiente. ¿Por qué usted cree que aquí siempre hay tanto estudio del estudio del estudio? Yo recuerdo que hace 25 años yo empecé con ese proceso de hablar del estudio del estudio, y de aquí para allá la gente se lo olvidó quién empezó a decir eso en la radio. Ahora todo el mundo lo cita, pero vaya allá nuestro programa siglo XXI, en la década para allá, para el 92, cuando hablábamos precisamente de esto, del estudio, porque allá hablaba yo de lo que se estaba haciendo en la Fundación Ana Geméndez, vis-a-vis la Universidad de Puerto Rico, y como el gobierno de Puerto Rico no cogía ningún estudio, y cuando cogía algo, pues hacía otro estudio y contrataba a otro y a otro y a otro, y a nadie de las universidades locales, y siempre traía gente de afuera, o a uno que otro amiguito. Hoy en día ya no traen muchos de afuera, hoy en día son contratistas locales, muy amigos de los políticos de turno. Despierta durmiente. Lo que quiero decir con esto, de forma no más condensada, es que lamentablemente aquí siempre se está buscando estudiar las cosas que no se pueden implementar. Y como no se pueden implementar, vea usted, mi amigo y mi amiga, cuántos de estos programas o estos estudios realmente se han utilizado o realmente están siendo efectivos aquí en Puerto Rico. Busque, vamos a ver cuáles han sido obviamente fructíferos. De alguna forma o manera, siempre caemos en el cuento. Ahora tiene usted la situación de la infraestructura, la energía eléctrica le va a costar como jamás. Habiendo tanta energía alternativa, ¿no? Habiendo tanta nueva tecnología, no, en Puerto Rico tiene que ser más cara. Ahora vamos a aumentar, qué sé yo, un 13% más el costo de la electricidad. Y luego va a seguir subiendo hasta un 47% para allá, para el 2024, y por ahí vamos. Autoridad de Energía Eléctrica, como he dicho yo, la mayor contaminante de Puerto Rico y quien mantiene a Puerto Rico en pobreza. ¿Sabía usted eso? Economista de paseo, de callejón que hay aquí, tantos que hablan. Quien mantiene en pobreza a Puerto Rico se llama Autoridad de Energía Eléctrica. Los costos eléctricos para negocios, para residencias, para todos, incosteables. Y luego, todo lo demás que produce una industria, ¿no? Como es esta de producción de energía y generatriz en Puerto Rico, obsoleta, con su gran cartel del petróleo, que siempre ha hecho resistencia a los cambios. Aquí ha habido propuestas, por más de 45 años para salir de la dependencia del petróleo, para que salgan del búnker 3, para que salgan obviamente del diésel, para todo eso. Más de 40 años ya ha habido todo tipo de protestas de alta tecnología y aquí no se ha hecho absolutamente nada porque no le conviene a los intereses creados. Mientras acá el pueblo olvida y vive, lamentablemente. Pues bien,
Ya usted tiene el pacto que ha hecho la Autoridad de Energía Eléctrica con los bonistas, a quien les debe, así que nosotros los paganos a pagar y a seguir pagando. Pues bien, antes y saliéndome de eso por un momento y volviendo de nuevo a la presentación que tenemos acá, oiga bien, estamos este sábado 14, 8 de la noche, Red Door, Secretum. Vamos a hablar ahí de la tecnología de control mental. Vamos a hablar del gobierno secreto y del gobierno permanente. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo ni se escribe igual. De la eugenesia, la manipulación genética, hacia dónde se ha llegado ahora, qué se están haciendo con las quimeras, qué se están creando, los nuevos híbridos, los transhumanos, obviamente, ¿no? Los biónicos, ¿no? Las prótesis cerebrales, todo lo que se está trabajando en modificación, tanto biológica y obviamente biotecnología con seres humanos y cómo esto se está aplicando por DARPA y por divisiones militares en los nuevos soldados, ¿no? En lo que viene por ahí para el famoso, por ejemplo, Space Force y todo lo que hay con esto relacionado. Los planes genocidas. Bueno, siempre se ha dicho que el volumen perfecto de gente, ¿no? La cantidad perfecta de la población mundial serían 500 millones de seres humanos. En estos momentos, mal tasados, ¿no? Y haciendo proyecciones porque no hay ninguna medida, ninguna estadística que lo esté llevando ahora mismo. En la realidad lo que se hacen son proyecciones. Se estima que debemos haber ahora mismo cerca de 7.700 millones de personas. Se supone que en el 2020 lleguemos a 8.000 millones. 2020 es ahorita. 8.000 millones de almas sobre la faz de la Tierra. ¿Hay cama para tanta gente? Agua, energía, recursos, todo eso obviamente está sobre el tapete en discusión desde hace tiempo, mucho tiempo, de la época del Illuminati Henry Kissinger, ¿no? Cuando era secretario de Estado con Nixon, que era el presidente, Mr. Watergate. Desde esa época se está discutiendo precisamente eso. Y los planes, obviamente, la agenda que había que seguir, ¿no? El memorándum de Kissinger, que es famosísimo, donde se sugiere todos los controles que hay que tener y cómo obviamente tratar ¿cómo diríamos nosotros? De apretar, de sancionar, de controlar a los países pobres para que presenten unas cuotas económicas y reduzcan la natalidad. Vis a vis, no ayuda ni estímulo económico, no llegada de alimentos, no acceso al agua, etcétera, etcétera. Hoy en día hay un sinnúmero de estudios geológicos y de estudios de la capacidad de productividad alimentaria para todos los países del mundo. ¿Sabía usted? Para cada país. Y en forma general y por bloques, por zonas. Inclusive, dentro de esa investigación surgieron cuando se empezaron a hacer los bloques del trilátero. O sea, hay mucha información que la gente común y corriente no conoce, pero que es real, ¿no? Documentación real, proyectos que han corrido. Y se ha estimado, obviamente, que en la actualidad hay suficiente comida. Hay comida de más para todo el mundo. Nadie sobre la faz de la Tierra debería pasar hambre ahora mismo. La comida que se produce es suficiente y sobra para la gente que hay. El problema es la distribución. El problema es quienes tienen el monopolio de mercado, los oligopolios sobre todo esto. La situación de África, teniendo tanta agua, 36 metros debajo, tiene un océano de agua dulce, de agua potable en África, pero obviamente los países que están en el G7 y el G20 no dan un pie adelante, no permiten que África pueda tener autonomía de agua hidrológica. ¿Por qué? Porque si tuviesen agua, no iban a depender definitivamente de las ayudas que primero le dan para ¿qué? Para comprar los derechos económicos de explotación de minerales en sus territorios, en los países africanos. Les damos ayuda, damos comida a esta gente, les damos pocitos de agua a cambio de que nos tengan que dar tal cosa. Ah, ¿no quieren negociar con eso? Explota una revolución allá, les tumban al gobierno que hay y ponemos a unos que sí nos va a permitir, nos va a dar los permisos para explotar a África, la nación que nos dé la gana, cuando nos dé la gana y como me dé la gana. Así es que hablan los imperios, así era en la época colonial, así era, óigame, desde el siglo XV hasta el siglo XXI ha trabajado de esa manera. Claro que ya las colonias no las invadimos con fuerza, ni metemos tropas matando gente allá en las colonias como antes. Claro que acá Puerto Rico sigue siendo una colonia pintada, una colonia feliz, como dicen algunos, donde la gente está distraída, pero donde ya estamos despertando. Pues recuerden, vamos a hablar de todo eso, el control climático del HAARP, que voy a hablar cuando regrese del HAARP. Vamos a hablar de algunos asuntos importantes sobre la máquina allá, el famoso HAARP aquí en Golcona. Y vamos a hablar también, obviamente, de otras cosas que tienen que ver con esta actividad, como los golpes de Estado, cómo se han planificado, tanto la CIA como la KGB y tantos otros del siglo pasado hasta la actualidad, y cómo es que ha ido cambiando, ¿no?, el control, por ejemplo, de los programas que hay para todo esto, desde Puerto Rico 2020, la Agenda 21, las Naciones Unidas, la Agenda 2013, control de agua potable, de bosques
bosques, de océanos, de la biodiversidad, de las tierras cultivables, de todo eso. Eso es lo que viene en Secretum y mucho más. Esto es para poner a pensar gente inteligente, esto no es para cualquier bobo de Marquesina. Y luego de eso regresamos el 12 de octubre con Armagedón, ampliando la cosa y llegando a márgenes insospechados, y luego terminamos esta serie de Lo Confidencial el 16 de noviembre, sábado también, todo en Recto en Ponce. Pero vamos a una pausa ya me hace las señales de rigor acá. Óigame, esta noche con nosotros Héctor Colón, el rookie que está en los controles, es el rookie, no se equivoque usted. Vamos a una pausa y regresamos un momentito acá a La Otra Realidad y te digo, ¿sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico.